buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que ya nos estáis siguiendo. Bienvenidos a lo que es el primer episodio de esta nueva aventura en la que me embarco, llamada Novum, en la que la idea pues es hablar de la relación entre la ciencia y la ciencia ficción. Y la idea es pues ir haciendo directos, quizá una vez por semana, y en la medida de lo posible siempre con invitados. Y hoy quería empezar con dos pesos pesados, el tema y el invitado. El tema de hoy, como ya a lo mejor habréis visto, es Interstellar, y en particular los agujeros negros o el agujero negro de Interstellar, que es un personaje en sí mismo. Y contamos con la colaboración de uno de los mejores invitados que voy a tener yo nunca aquí. Y este es José Luis Crespo, Joder, pero congelado en el en el tiempo, tiempo. Sí, mira, pues fíjate, dilatado en el tiempo. así es Mira, como... no, es lo mejor. La verdad es que esta es Sí. incluso una buena analogía a lo que todo lo que se tal cual, tal cual. Quantic dice, Crespo se mueve a velocidad relativista, por eso parece quieto. Eh, Bueno, yo diría que estás justo en el horizonte de sucesos, te has claro, congelado y tú sigues tu vida normal, pero para nosotros te has congelado. Y exactamente. así quedarás para siempre, chaval. Así Así quedaré para quedarás para la siempre. posteridad. Porque es bonito, ¿no? Porque en la relatividad especial realmente te sugiere, ¿no? Que si vieras un objeto que se mueve muy rápido, tú verías, ¿no? Tú lo que verías, lo que entraría por tus ojos es que los relojes allí van más despacio. Pero luego cuando lo analizas con cuidado, en plan, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué verías? No tanto lo que ocurre, ¿vale? Sino lo que ves, en plan, de que te llenan los fotones, parece que no es tanto eso. Mientras que realmente, si tú estás en el horizonte de eventos de un agujero negro o cerca de él, lo que parece que pasa, ¿no? Lo que los fotones llegan a tus ojos, lo que parece que pasa efectivamente es una congelación total, tal y como estoy ahora, efectivamente. Pues allí vamos ahora a hablar de agujeros negros y de la peli de Interstellar. Quería hacer un pequeño resumen para introducir la película. Seguramente todo, ¿quién no conoce Interstellar? ¿Quién no ha visto Interstellar? ¿No? Pero aún así, si alguien no lo ha visto, pues va a haber spoilers, ¿vale? Y esto es así. Esa Si es la vida. ahora es el momento de irte, pero no lo haría yo tampoco porque va a molar igualmente. A lo mejor te entran más ganas de ver la peli. Bueno, Interstellar es una peli del año 2014. Y yo en ese año estaba en Londres y fui a verla dos veces. ¡Ostras! Sí, vivía en Londres y fui a verla, me flipó tanto que a los pocos días volví a verla. Una peli dirigida por Christopher Nolan, es un director que se caracteriza por hacer pelis un poco raras. Y el guión es de su hermano, Jonathan Nolan, que está basado en una idea original de lo que acabó siendo el asesor científico de la peli, Kip Thorne, que de él podemos hablar un poquito más después, pero básicamente tuvo la idea de la peli, además de tener muchas ideas como físico y acabar llevándose un premio Nobel por colaborar en el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Casi nada. Y nada, pues todo se complementa con actores de la talla de Matthew McConaughey, que hace de él mismo en la película, básicamente. Me ha gustado esa. Y otros clásicos como Anne Hathaway y el Nunca muere Matt Damon. Y otros clásicos, ¿no? También como Michael Caine, que también suele hacer siempre el mismo papel de De Alfred, Alfred, de Alfred, de Alfred. Alfred, Alfred, Alfred donde los haya. Y una cosa que descubrí preparando este vídeo es que el hijo mayor del personaje que interpreta Matthew McConaughey es el hermano de Ben Affleck, es Casey Affleck. Correcto, Sí, sí, correcto, correcto. no lo sabía. También forma parte de una serie muy chula, pero ahora no recuerdo cuál era. Que alguien me lo dijo y yo dije, pues resulta que es este poco, muy bien. Pero no, ahora no lo recuerdo. Pero efectivamente. Sí, sí. Y nada, y todo está complementado pues con la música de Hans Zimmer que le da pues la ambientación que le falta a la peli, que es poca, ¿no? Pero ya la música ya lo peta. Una banda sonora de esas que yo me pongo para trabajar muchas veces.
Me encanta ahí haciendo la sección eficaz del acelerador mientras... recomendamos desde luego aquí el análisis que hace Jaime Altozano de la banda sonora, que creo que es muy, muy iluminador, creo yo, por los que no lo hayáis visto. Y bueno, sí, Interstellar es que tiene mucho, mucho análisis que se puede hacer desde muchos frentes. La película, y esto supongo que muchos lo habréis oído, fue como criticada desde ciertos sectores en el sentido de que, pues mira, otra película de Christopher Nolan en el que nos lo tienen que explicar todo muy mascaíto. No sé si has escuchado alguna vez estas críticas. Sí, 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 de tu colega Loulogio. Eh, Sí, la sí. verdad es, la verdad es que yo es que en el fondo tampoco no lo entiendo. O sea, en este caso, por ejemplo, en Origen y todo eso, pues sí, es. En este caso creo que como es una película que recae tanto en que tú entiendas que están pasando cosas físicas muy concretas, vamos, si tú no pillas que está pasando la dilatación temporal, si tú no pillas lo de la dilatación temporal, te pierdes completamente en la Claro, película. Te claro, pierdes, te pierdes. hay unos conceptos que o has estudiado física o no entiendes nada si no te los explican. Y está claro que muchas cositas pues te las explican al pie de la letra para que la historia tenga algún sentido. Que de hecho la historia en sí no es que sea una historia muy muy compleja, es bastante sencillita en lo que es la trama en sí. No es de las historias de ciencia ficción más espectaculares que te vayas a encontrar. Pero sí que... Es un camino del héroe, ¿no? ¿Cómo se llama, no? El camino del héroe, ¿no? Este Sí, sí, sí. típico de un héroe que hace cosas y luego vuelve y luego cosas. Sí, Eh, me es... encanta, muy, muy buena explicación. Eh, pe- pero sí, sí, es una historia sencillita, solamente que se nota que realmente el protagonista de la película son todos estos fenómenos extraños que ocurren, ¿no? Lo creo. Luego, yo creo que la película, ese es el punto central. Luego se decora con el tema de salvar a la humanidad, etcétera, pero creo que casi son cosas secundarias. Lo que hace que la película mole, lo que hace que la veas otra vez es cómo se explotan realmente todos los fenómenos físicos para darle dramatismo, ¿no? Eso es. Bueno, quería hacer un pequeño resumen para aquellos que no lo hayáis visto. Pues básicamente la peli va de que en la Tierra pasa algo, una especie de cambio climático, plaga o algo así que no se explica, ¿no? Y que de alguna manera están jodidos. Y un grupo un reducto de lo que fue en su día la NASA, que parece como que ha desaparecido, excepto unos pocos científicos, que siguen investigando un poco cómo se puede salir del planeta. Y planean una misión que consta en dos partes, ¿no? O dos alternativas, que básicamente es la de conquistar otros planetas y quizá llevar a toda la gente allí. ¡Pum! Y ya está. Y a partir de ahí aparecen ya agujeros de gusano y agujeros negros. Y ya está. Y ya locura máxima. Y Sí, como sí. decíamos, la peli está muy bien asesorada por Kip Thorne, que es un... Tengo aquí una fotito de Kip Thorne, que en esta foto... He cogido la foto donde se parece a Pablo Motos. Ostras. Sí, Interesante. Interesante parecido. No había conectado esas dos cosas. sí, ¿eh? Hostia, Pablo Motor. Madre mía. Sí, aquí ¿Qué me se estás parece diciendo? a Pablo Motos. O sea, Pablo Motos, asesor científico de Interstellar y premio Nobel. Es un experto mundial reconocido, mundialmente reconocido en relatividad general y en Ujú. agujeros negros, y es un tipo que realmente lo peta en este mundo. Era colega íntimo de Stephen Hawking, y lo que pasa es que Kip Thorne sigue vivo. Y pues eso, la peli estaba muy bien asesorada, de manera que lo que se acabó viendo en la peli tenía un trasfondo científico pues muy muy correcto, seguramente de los más precisos jamás hechos en el cine, yo diría, ¿no? Crespo. Yo diría que efectivamente, y a lo mejor la única película que a lo mejor puede competir con esto es tal vez The Martian en esta liga. No sé, Héctor, tú lo que piensas, pero sin duda yo creo que es una de las películas que cosas duras de física, duras de verdad. Intentar traerlas a la ficción, yo creo que de lo mejor. Yo creo que es un ejemplo de que se pueden hacer obras de ficción que se hable sobre temas trascendentales o temas emocionales. Se pueden hablar de esos temas y a la vez ser riguroso
y enseñarle cosas de física dura a la gente. En este caso, la dilatación temporal en varios contextos, ¿no? Así que sí, en ese sentido, bueno, hasta el momento en el que se meten en el agujero negro, spoiler, Ya, pero ahí, bueno, de eso hablaremos un poco más después. Empecemos para los neófitos en temas de física. ¿Qué es un agujero negro? Va, resúmeme oh, en man. un agujero negro en 30 segundos. Va. Bueno, un agujero negro es una región del espacio y del tiempo en el que está tan brutalmente deformada que básicamente una vez la luz entra en esta zona, en una zona muy concreta, que se llama el horizonte de eventos, porque recordemos el horizonte de eventos es lo que caracteriza un agujero negro y es la parte importante. Si un rayo de luz se mete ahí dentro, no sale. Por eso es negro. Es una zona del espacio-tiempo caracterizada por un horizonte de eventos. Si la luz entra, no sale. Eso es menos de 30 segundos. Y podemos, muy bien, eso es la definición de agujero negro. Y podemos decir que, por lo general, o al menos hasta lo que sabemos hoy en día, los agujeros negros que hemos observado se forman a partir de estrellas que colapsan, ¿no? Que estrellas que agotan todo el combustible nuclear y no aguantan su propio peso y colapsan sobre sí mismas. Pero para que se cree un agujero negro de una estrella, pues tiene que ser muy, muy masiva. O sea, Sí. el Sol, por ejemplo, no se va a transformar en un agujero negro nunca. No tiene suficiente masa y los procesos estelares que crean los agujeros negros pues no se dan en nuestra estrella porque no se puede, no es así. Y bueno, realmente, si me dejas añadir esto, también hay más maneras de crear agujeros negros. Unas maneras, lo que ocurre es que todavía no han sucedido en la vida del universo. Los agujeros negros, y esto creo que es una frase de Einstein, los agujeros negros son inevitables en el universo. Por cómo funciona la gravedad. Tú simplemente acumulas la suficientemente masa en una zona del espacio-tiempo, da igual la densidad que sea, pero si la acumulas bastante se forma automáticamente un agujero negro. No hace falta que haya mecanismos que la compriman en cierto punto. Tú puedes crear un agujero negro con la densidad que tú quieras. Me gusta la aclaración de que yo estoy congelado en el agujero negro. Pon congelado en el agujero negro, Héctor. Esta es una de las maneras, y bueno, si hay otra manera exótica que se está barajando, y es que en el inicio del universo, cerca del Big Bang, este proceso llamado inflación, que fue el proceso que detonó el Big Bang, es posible que uno de los efectos colaterales es que generara agujeros negros. Son agujeros negros que existían antes de que las estrellas se formaran y se llaman agujeros negros primordiales y que se sospecha y cada vez las sospechas son más fuertes de que pueden estar rondando el universo. Sería muy interesante, desde luego. Agujeros negros ancestrales. Pero de esos evidencias no tenemos todavía. No tenemos evidencias. Pero se saborea. No, eso sería el descubrimiento. O sea, en nuestra vida hemos visto descubrimientos tochos, pero ese se llevaría el premio gordo, ¿eh? Sí, porque nos confirmaría una vez más que hubo procesos muy delicados sucediendo en el principio del universo. Sabemos que tuvo que haber un principio del universo, pero realmente cosas ultra contundentes sobre él sabemos pocas y esta sería una de ellas, sin duda. Pues estaremos atentos a cuando saques el vídeo explicando a ver, el descubrimiento. Veremos. Estaré ahí. Bueno, en general, todo el tema de agujeros negros viene descrito desde el punto de vista físico por la relatividad general, que es pues la teoría de la gravedad que elaboró Einstein hace un poco más de 100 años y que de alguna manera suplantó o llevó un paso más allá a la gravitación universal de Newton y que nos permitió de alguna manera derivar muchas cosas del comportamiento del universo, la expansión del universo, no vamos a entrar en detalle de eso, pero el comportamiento de las estrellas, de las órbitas y demás. Y entre ellas pues existía la posibilidad de que de las ecuaciones de Einstein se pudo deducir que existía una solución que daba lugar a lo que sería un agujero negro, pero inicialmente podemos decir que nadie o poca gente se creyó que eso pudiese ser físicamente viable, ¿no? Que era una solución matemática de las ecuaciones, pero que nunca se había observado y que quizá, o no sé si el propio Einstein decía que que era difícil encontrar un agujero negro. Sí, es como los agujeros negros en el fondo son las singularidades de una teoría matemática, es decir,
son cuando la teoría peta y va a cero. Y mucha gente pensaba simplemente que era, pues bueno, esto es simplemente un entorno en el que la teoría está petando, no está funcionando correctamente porque no es del todo precisa y no le tenemos que dar más importancia. Esto es como una zona de ignorancia y no tenemos como que traducir, no tenemos que entenderla literalmente. ¿Sabes? Esto era lo que mucha gente pensaba. Aquí simplemente, pues aquí pasarán cosas, cuando tengamos mejores teorías lo entenderemos. Y aquí lo que la relatividad general nos está diciendo es simplemente terreno incógnita, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿No? Terra incógnita, ¿no? Pero realmente lo que pasó es que esas singularidades eran reales, eran de verdad. Y las empezamos a detectar a lo largo de los años, los astrónomos empezaron a hacerlo. Es muy interesante. Pues sí, pero lo bonito de la relatividad general es que 100 años después sigue dando... No falla. No falla. Y además sigue, o en su momento predijo cosas que seguimos, que a medida que vamos mejorando los instrumentos, las conseguimos observar, ¿no? Como la detección de las ondas gravitacionales o la imagen del agujero negro, que esto es uno de los puntos que quería tratar. La película de Interstellar presenta una imagen de un agujero negro quizá jamás vista antes en el cine, ¿no? Uh-huh. Pero que realmente está basada en estas ecuaciones que estamos describiendo, las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. Hubo un equipo de efectos visuales que lo que hizo es meter en sus algoritmos de animación, que de eso Crespo sabe mucho más que yo. Para hablar un poquito, sí. Metió en sus algoritmos las ecuaciones de Einstein y de alguna manera intentaron predecir pues cómo se vería un agujero negro en la realidad. Así que lo que se ve en la película es simplemente el resultado de una simulación. Y eso mola mucho. Cuando tú ves que en una peli es el resultado de una simulación, eso es que te explota la cabeza. Claro, porque es realmente, joder, los físicos tenemos acceso, y esto, bueno, yo lo sé porque hago animaciones en el canal y muchas de esas animaciones pues las hago literalmente escribiendo ecuaciones dentro de lo que me permite mi programa y hacer que los movimientos sean lo más realistas posibles. A veces por propósitos divulgativos, estéticos no lo hago, pero cuando se puede hacer y mejor, y sabes, como que te hace el trabajo más fácil, siempre se hace. Entonces es bonito ver como algo tan complejo y un agujero negro que siempre se había pintado en ficción como una especie de portal plano, que era como, no, chicos, no. Pues verlo por fin en una película hecho bien es una maravilla. Y a lo mejor aquí hay que hablar un poquito sobre la técnica en la que cómo se hace este agujero negro, y es usando una cosa que a lo mejor muchos, sobre todo los informáticos que nos estén aquí viendo, lo saben, y es el ray tracing. Las técnicas de ray tracing, que es esta idea de que tú en un ordenador tienes que simular realmente qué está haciendo la luz. Un rayo de luz que sale de un lugar, recorre el espacio, a lo mejor interactúa con otros rayos de luz. Ahí estás simulando un poco su comportamiento ondulatorio. Y así es como recreas los entornos 3D. O sea, los entornos 3D realmente son muy cutres. La luz es lo que realmente le da el aspecto realista. Y cuanto mejor sea la simulación de la luz, cómo se refleja en algunos materiales, cómo interactúa con otros, cómo la interacción de la luz que rebota con un material y que luego rebota en otro que tiene una absorción distinta, te genera pues un brillo difuso que es realmente el que le da realismo, pues es todo eso donde está la magia, ¿no? Y realmente el éxito de los programas 3D está en hacer buenos simuladores de ray tracing, bueno, no son simuladores, pero buenos generadores de este ray tracing. Y ahí es un mundo completo, es un mundo entero de cómo hacer estas simulaciones de rayos súper eficientes, súper rápidas, porque tienes que ser rápido haciéndolas. En un videojuego ya ni te cuento. Los pocos que tienen ray tracing, la mayoría son luces fake. Pero en Interstellar en concreto había un reto extra. Ya no es solo... por ejemplo, en esta escena en la que tienes la nave espacial y va cerca del agujero de gusano, que es una imagen muy bonita, ¿no? Tienes toda la deformación de la luz y a la vez tienes una nave, ¿no? Tienes un objeto 3D ahí que tiene luz que tiene que rebotar en la nave, tiene que ir a la cámara, etcétera. Pues no solo tienes que simular correctamente cómo la luz rebota en ese objeto, sino que encima tienes la movida de que el espacio por el que va ese rayo de luz está deformado.
Y eso se tiene que simular internamente también dentro de la simulación y tuvo que ser súper costoso. Eso tuvo que ser increíblemente costoso. Porque ya no es solo que tengas el espacio euclidio recto y que los rayos vayan rectos, reboten, etc., sino que encima tienes curvatura. Y de repente la distancia que perciben esos rayos es distinto dependiendo del lugar donde estén, ¿no? Esta idea de que el espacio está curvado, que la métrica cambia. Y eso es una locura computacional y me alegro, ¿sabes?, de que se hayan juntado estos dos mundos, el mundo de los efectos especiales, que saben cómo simular todas estas cosas, incluso el mundo de la informática, porque aquí se tuvo que hacer unos cambios a los programas estos de Ray Tracing brutales para meterles movidas métricas. Y el mundo de los físicos, Kip Thorne, diciéndoles esta es la ecuación, esto quiero que vosotros sigáis. Toma ya masterclass de animación detallada. Sorry, guys. Gracias por asistir a mi charla TED. Ahora me callo. No, lo que comentas es súper interesante, lo de mezclar los dos mundos, el mundo del arte, del cine, con la física, hasta un nivel de precisión tan alto. De hecho, si alguno de vosotros está interesado, hay papers, hay artículos escritos sobre la visualización del agujero negro en Interstellar, o sea, y son de acceso abierto en Archive, me parece que están, lo podéis buscar y ahí están descritas tanto las ecuaciones como, creo yo, algunas de las técnicas para visualizarlo, y es realmente muy interesante. Pero luego uno se pregunta, muy bien, habéis puesto las ecuaciones en el programa y os ha dado una imagen. ¿Es esa imagen real? Y realmente podemos decir que cuando se publicó la película, cuando se estrenó la película, pues suponíamos que sí, pero tampoco teníamos evidencias observacionales de que eso era así, ¿no? Hasta que fue hace un par de años. Fue el año pasado, ¿no? O el año pasado. Sí, el año pasado o el anterior, ¿no? Fue el año pasado. Que se publicó esta imagen de aquí. ¿Se ve? Sí, se ve. La imagen. Eso, hace un año se publicó lo que fue la primera imagen de un agujero negro que tiene esta pinta de aquí, que dice, hombre, no tiene la misma resolución que la que yo he visto en Interstellar, pero sí que se pueden deducir varios aspectos que son comunes en las dos. Es decir, si tomamos las dos imágenes y las comparamos, la estructura, se pueden decir cosas, ¿no, Crespo? Se pueden decir cosas, efectivamente. Una cosa que no estoy muy seguro es si en Interstellar, porque claro, aquí hay una cosa que se puede confundir la gente, y es que, confírmamelo, no estoy muy seguro, pero el agujero negro de Interstellar tenía un disco de acreción. Sí. Vale. Sí, pues, se ve aquí en el fondo. Sí, este es el disco de acreción. Sí. Vale, es que los agujeros negros suelen tener una... O sea, si alguien se está pensando que en la foto del agujero negro que se fotografió realmente aquí, la cosa naranja es su disco de acreción, que se olvide. No es el disco de acreción. El disco de acreción es montones de veces mayor que el propio agujero negro. El agujero negro es muy pequeñito en comparación con ello. Lo que se ve aquí realmente en amarillo, naranja, etcétera, es una zona que se llama la light sphere o el light ring. Es el anillo de luz o la esfera de luz se llama. Y es básicamente el límite en el que la luz como que puede estar ahí orbitando el agujero negro, un límite inestable. Y en esa inestabilidad de los rayos de luz que están orbitando al agujero negro, pues algunos escapan y esos son los que nos llegan. Que haya esta zona de abajo en forma de U. O sea, tenéis el agujero negro, pues la parte de abajo que tiene forma de U, que realmente parece como la parte del disco que está delante de nosotros, no la otra que ha sido deformada. Realmente que sea más brillante que el otro tiene que ver con efectos ultrarrelativistas. Colimación relativista, ¿no, Héctor? Que esto en la física de partículas tenéis un mazo. Colimación relativista, y también tiene que ver un poco con el movimiento. El movimiento que tiene la fuente de luz que cae en el agujero negro y que vuelve, es decir, el propio disco de acreción. Es decir, de algún modo estamos viendo el disco de acreción, pero indirectamente. Realmente estamos viendo como el ojo de Sauron, aquí como dicen en el chat. Sí. Pues efectivamente estamos viendo como una especie de espejo o una especie de cosa que nos rebota esa luz
Y es el propio agujero negro, ahí lo vemos en el centro. Pero podemos decir que, bueno, claro, lo que han conseguido nuestros instrumentos es la imagen esta que para mí es flipante. Es algo que quizá no Estamos viendo estructura. Estamos viendo estructura del agujero negro. Sí. Es una cosa que si me hubiesen preguntado, ¿veremos alguna vez una imagen directamente de un agujero negro? Pues hubiese dicho, no. Alguna vez no, al menos en mi vida. Y estoy muy contento de poder apreciar el ojo de Sauron. Efectivamente. Y de alguna manera podemos decir que si observásemos el agujero con más resolución o más de cerca, veríamos lo que se ve en Interstellar, ¿no? Sí, si pudiéramos, sí, tenemos que... También es complicado porque astrofísicamente creo que hay que elegir muy bien el espectro en el que lo mides, que usas para verlo. Luz visible es complicado porque hay un montón de fuentes. Claro, porque hay que tener en cuenta que fotografiamos esto, pero entre el agujero negro y nosotros hay polvo, gas, puede haber estrellas, puede haber chorros de cosas. En plan, es complicado fotografiarlo porque hay basura que nos impide hacer bien la foto. Esta foto está hecha, creo que si no me equivoco, está hecho en el radio, en una parte del radio que es prácticamente microondas. Estamos viendo microondas, el agujero negro. Entonces es complicado porque el disco de acreción pues emite en muchas frecuencias. Entonces hay que elegir sabiamente cuál es. Y por supuesto, si tú estuvieras ahí, estuvieras cerca del agujero negro y lo miraras, pues bueno, se te quemaría la retina. Eso para empezar. Pero si efectivamente lo vieras con los filtros adecuados, es muy probable que vieras algo así. Supongo que lo divertido de la foto del agujero negro de Interestelar es explicar por qué hay como una especie de disco, pero luego ese disco como que se deforma y tira como para arriba. ¿No, sí, Héctor? Sí, todo esto es muy interesante. Mira, lo iba a dejar para el final, pero todo esto está explicado a nivel divulgativo en un libro muy chulo que se llama La ciencia de Interestelar, que lo tengo aquí. Y todo esto, o sea, exactamente por qué se ve lo que se ve en el agujero negro, todo lo que comenta Crespo, ¿no? De que parece que hay un halo que rodea el agujero negro, pero en realidad son los rayos de luz que vienen por detrás y se curvan. Todo eso está muy bien explicado en este libro, con diagramas, sin ecuaciones, ¿vale? Y os recomiendo que le echéis un ojo porque mola mucho y es una limitación que tiene este directo que no... Bueno, que es difícil enseñar estas cosas, pero con calma os podéis mirar estas imágenes que realmente lo explican muy bien. De hecho, aquí el compadre Quantic27 pregunta que cuándo vamos a ver la imagen del agujero negro de nuestra galaxia. Porque este agujero negro es el de M87, si no me equivoco. Y el de nuestra galaxia todavía lo tenemos pendientes. Yo les doy menos de un año, 2 años. Porque... Pero el problema del agujero negro de nuestra galaxia, ¿cuál es? ¿Que hay mucha mierdecilla entre medio? Que es muy pequeño. O sea, es varios. Son varios, perdona. Uno de ellos es que lo que rota en torno al agujero negro es tan pequeño que lo que rota en torno al agujero negro rota muy rápido. Sagitario A, estrella, es tan pequeño que lo que rota muy rápido. Y como la técnica que se utiliza para tomar esta foto, vamos a decirlo así, es de larga exposición, muy entre comillas, ¿no? Es como las fotos antiguas que tenías que estar quieto un buen rato hasta que te cogiera bien la imagen, vamos a decirlo así, pues hace que sea muy complicado el procesado, porque toda esta mierdecilla te jode la imagen. Entonces están en ello la gente del Horizon Telescope. O sea, pero vamos, en 1 año, 2 años yo creo que lo van a tener. Vamos a tener noticias pronto. Esperemos. Pasemos, ahora que ya nos hemos encontrado con el agujero negro de Interstellar, uno de los momentos importantes es pues cuando se acercan, ¿no? Hay una escena en la que, bueno, están decidiendo a qué planeta, hay varios planetas orbitando el agujero negro, y están decidiendo a qué planeta van a ir para ver si es habitable o no. Y acaban llegando al que se conoce al planeta de Man, ¿no? Man's Planet. Sí. Que tiene un inconveniente, y es que está demasiado cerca del agujero negro, y ahí, al estar tan cerca, se produce una dilatación temporal brutal. Y si no recuerdo mal, 1 hora en ese planeta equivale a 7 años. Sí, era como 7 años. Algo así. Muchos años, N años. ¿Vale? Siendo N mucho. Porque eso es uno de los efectos de la gravedad.
que provoca una dilatación temporal, a más intenso es el campo gravitatorio que estás sufriendo, pues más te dilata el tiempo, de alguna manera. Esto es una cosa que es muy notable en los agujeros negros, pero también es una cosa que experimentamos aquí en la Tierra, y en particular los satélites, que al estar en órbita están más lejos del centro de la Tierra que nosotros, y los efectos gravitatorios pues tienen una pequeña influencia. Eso es una fracción pequeñita de segundo, pero que con el tiempo se acumula, y hay que tenerlo en cuenta para corregirlo, si no el GPS nos enviaría a Cuenca siempre Eso nos es. enviaría a Cuenca. Pero, como decía, estos efectos son mucho más notables en agujeros negros. Y de hecho, y esto es un spoiler grande, ¿no? Cuando van a ese planeta y vuelven, pues el compañero que se ha quedado en la nave sin viajar a ese planeta, pues está muy viejo. Ha tenido que esperar muchos años a que volviesen sus compañeros. Y esto es algo que para la película exactamente no sabemos qué masa tiene el agujero negro, así que tampoco podemos saber con detalle cuál es la dilatación temporal que provoca, pero bueno, podríamos decir que es más o menos acertado. Yo recuerdo una cosa que me comentó un investigador del IFT, José Luis Fernández Barbón, que es un fiera. O sea, Fernández Barbón, os recomiendo mucho sus libros y sus charlas que tiene en YouTube. Y él me comentó que cuando vio la película le extrañó mucho, que fuera la dilatación tan fuerte. Le extrañó muchísimo, porque él es un experto en agujeros negros. Y al parecer el tío, cuando salió el libro de Kip Thorne, el de la física de interestelar, el que tienes allí, pues el tío fue y se lo leyó, y al parecer Kip Thorne, ¿no?, comenta que realmente hay un poco de truquito con el agujero negro que utilizan. Sí, sí. De hecho, en toda la peli hay algunos truquitos sutiles que según explica el libro, es un poco las discusiones que tenía Kip Thorne con Christopher Nolan. O sea, Christopher Nolan le decía, aquí tenemos que meter esta historia y tiene que ser así. Y el otro le decía, pero es que esto científicamente está cogido por los pelos. Y dice, te doy un día para que te lo pienses cómo podemos meterlo con un poco más de rigor. Y esto del agujero negro me parece que es una de esas cosas, ¿no? Que está un poco apañado. Es decir, el concepto fundamental es correcto, pero luego los detalles exactos de cuánta dilatación temporal se produce y demás están ajustados para que vaya bien a la película. Creo que en este caso lo que pasaba, ¿no?, es que el agujero negro tenía un momento angular enorme. En plan, una rotación, rotaba, pero una cantidad de rotación que era brutal, ¿no? Y con esa cantidad de rotación conseguía tener una dilatación temporal muy alta. Y es que, bueno, para los que no lo sepáis, los agujeros negros pueden tener como propiedades, aparte de masa. No muchas propiedades. No muchas propiedades. 3 en concreto. Muchísimos, 3. Pero efectivamente, una es que tengan carga eléctrica, una cosa que está prácticamente descartada en los agujeros negros de nuestro universo. Porque básicamente si tienes una cosa cargada en el universo, lo más seguro es que atraiga cosas del signo opuesto y se descargue. Y luego lo otro que es momento angular, es decir, que gire. Y por cómo son las estrellas, pues sí se piensa que las estrellas giran, tienen su rotación, y se piensa que si colapsan en los agujeros negros, pues si las estrellas giraban, pues los agujeros negros también deben girar. Y el giro también aporta cosas a las propiedades del agujero negro y también aporta a la dilatación temporal. Si os interesa, tengo un vídeo en mi canal que es sobre cómo son los agujeros negros reales, en el que explicamos un poco las capas que tiene un agujero negro cuando le introduces esto de la rotación. Y bueno, tú tienes tu agujero negro, que sea más masivo o menos masivo. Le empiezas a meter momento angular y eso va a contribuir a que la dilatación temporal con otros efectos aumente. Y ahí está el truco del agujero negro de Interestelar. También creo que el truco es que en la órbita del planeta lo tienen muy al límite de estabilidad. Si no me equivoco, me contó Pepe. Hay un par de cositas, pero es interesante porque otro director hubiese dicho esto es así y punto, porque cuadra y me importa un pepino si la órbita es estable o no. Aquí hicieron lo posible para que tuviese al menos un poco de sentido, ¿sabes? O sea, que no fuese del todo loco, ¿sabes?
Yo creo que esto está muy guay en el sentido de que en ficción, pues ostras, a veces hay caminos fáciles, ¿no? Que es en plan, pues bueno, esto queríamos que esto fuera físico, que sea muy realista y tal, pero no se puede porque la trama es más importante y tal, así que ya está. Y que realmente haya un asesor científico que diga, no, 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 vamos a hacerlo así y cierre una puerta, pues ostras, eso hace que se exploren otras puertas y otras salidas creativas que a lo mejor no se habían explorado en otras películas, pues de repente se hagan aquí y que incluso mejore la trama el intentar ser fieles, ¿no? Eso para mí le da, tiene un valor añadido a la película que la hacen, por eso la hacen muy especial, ¿no? Porque tiene ese componente que otras no tienen. Y de hecho, ahora estabas comentando lo de la rotación de los agujeros negros, que era una cosa que quería tratar en el siguiente punto, porque eh, uno de los, o quizá el momento clave de la película, y este es el mayor spoiler que se puede hacer, es que el protagonista, Matthew McConaughey, haciendo de Matthew McConaughey, cae dentro del agujero negro, o se tira, podemos decir que se tira, ¿vale? La pregunta es, ¿qué pasaría si cayésemos dentro de un Mamá. agujero negro? Como tú has caído, que estás congelado. Yo ahora mismo estoy cayendo dentro del agujero negro. Lo que pasa es que los fotones, ¿no? La luz que rebotaba en mí y, digamos, iba hacia vosotros y así es como me veis, pues lo que pasa es que esos fotones cada vez les cuesta más y más y más recorrer el espacio y llegar hasta vosotros, ¿no? Es como que la gravedad tira de esos fotones somehow, ¿no? Eso es la impresión que te da. De modo que veis mi imagen congelada por eso, porque esos fotones últimos, de esos últimos segundos antes de atravesar el horizonte de suceso, pues están llegando a vosotros. Por eso me veis congelado. También me deberíais ver un poquito rojo, un poco redshifted, ¿no? Un poco al corrido al rojo, pero bueno, es una imagen realista. Bueno, eso es lo primero que verías si vieras a alguien caer al agujero negro, congelarse. Lo verías como congelarse justo donde está el horizonte de eventos. Pero ¿qué te pasaría a ti? Que es lo importante. Que le den a cómo se vería tu muerte. Bueno, pues pasarían muchas cosas, realmente. Lo primero que pasaría es nada. O sea, y esto yo creo que es una de las cosas más bonitas de caer en un agujero negro, y es que no te enteras. O sea, el horizonte de eventos es un lugar, al menos clásicamente, porque vamos a hablar en términos clásicos, porque los agujeros negros, si empiezas a meterles cuántica e intentar comprenderlos con cuántica, la cosa se puede poner muy loca, pero al menos hasta donde sabemos, hasta donde podemos tocar tierra, el horizonte de eventos es una parte importante que caracteriza al agujero negro, pero lo cierto es que no es una zona especial del espacio. Es decir, tú no notas cuando entras al horizonte de eventos. Es decir, no hay una puerta, no hay un muro que tengas que atravesar. Sí. Ni nada, ni hay nada, ni hay una cosa extraña, ni luces, no pasa nada realmente. Si hubiera realmente un agujero negro muy masivo, y de repente apareciera aquí, cerca de nosotros, a unos años luz o lo que sea, y fuera muy, muy masivo, podríamos entrar dentro de su horizonte de eventos y no enterarnos. Y estar doomed, ¿sabes? Estar malditos, estar jodidos, estar dentro del agujero negro, no poder escapar y sin darnos cuenta. Es un poco como un deadline, ¿no? Es un poco como... Bueno, de hecho, eso es una de las hipótesis cosmológicas que se barajan, ¿no? Que nuestro universo realmente esté dentro de un agujero negro. Cierto. Bueno, estaría un poco en contra de... Es interesante. Bueno, métricamente... Bueno, supongo que esto habrá shortcuts a todo esto. Efectivamente, no voy a meter, pero... Bueno, porque claro, como que más globalmente, ¿no? La geometría es la del agujero negro y... eso es. Vale, sí. En cualquier caso, no veríamos nada, o sea, visualmente no sería nada espectacular, al menos al principio, de entrar al agujero negro, pero sí que, digamos que tus huesos y tus músculos en un momento dado empezarían a notar lo que se ha denominado técnicamente como la espaguetificación. Sí. Que es el hecho de que llega un momento en el que el tirón gravitacional es tan grande que se producen unas fuerzas de marea enormes. Es decir, la fuerza, digamos que caes al agujero negro con los pies por delante, ¿vale? Porque eres un cagao y te tiras con los pies por delante, ¿vale? Otro se tiraría de cabeza, pero te tiras con los pies por delante. Pues habría una diferencia de tirón gravitacional entre tus pies y tu cabeza enorme, y esto haría pues que de alguna manera te estirases a lo largo de todo tu cuerpo. Esto es lo que se conoce como espaguetificación, que tiene que ser una manera muy dolorosa
de morir. Todo hay que Sí, decirlo. también una vez más depende de lo grande o pequeño que es el agujero negro. Si es pequeño, todo sucede rápido, violento y en principio pues no te enterarías de mucho. Si es más grande, esto sucede de manera más lenta. También es lo bonito de la espaguetificación es que visto de la manera correcta, desde un punto de vista métrico, realmente lo que ocurre es que el espacio está cambiando a tu alrededor, es dinámico. Y realmente lo que pasa, ¿no? Es que si tú caes. Vamos a imaginar, tú tienes el agujero negro, ¿no? Y tú caes con los pies por delante, ¿vale? Como caes haciendo el palillo, igual que haces el palillo en la piscina y caes. A lo mejor esta referencia no la pilla nadie. Pero eso, como los pies es lo que entra al agujero negro y tú vas después, lo que ocurriría es que la dirección radial al agujero negro, es decir, esa dirección que va desde tus pies a la cabeza, dentro del agujero negro, con una parametrización correcta, una coordinatización correcta, lo que pasa es que esa dirección se expande. O sea, literalmente el espacio dentro del agujero negro se expande. Eso es lo que a través de una coordinatización parece decirte. Radialmente, tú te expandes en esa dirección y la dirección que va desde un hombro a tu otro hombro, lo que diríamos que es la dirección angular del agujero negro, esa dirección lo que pasa es que se comprime. Es decir, en vez de tener como una expansión homogénea, que es como la que tenemos en el universo, en el que todas las direcciones se expanden por igual, dentro de un agujero negro, una manera de ver lo que pasa dentro es que tu pie, desde el espacio que hay entre tus pies y tu cabeza, ese se expande, se estira. Y el espacio que está entre tus hombros se contrae. De modo que tienes como ese efecto de potro de tortura horrible en el que realmente es el propio espacio el que te está como estirando y comprimiendo. Que en el fondo, bueno, cuando el espacio te hace cosas, eso es gravedad. La gravedad es eso. La gravedad son el espacio-tiempo haciéndote cosas, ¿no? Entonces, es divertido como un agujero negro en el fondo es un monstruo de espacio-tiempo. Es el espacio-tiempo haciendo cosas. Y esa espaguetificación, no hay que olvidar que es el propio espacio-tiempo torturándote. Sí, sí. Qué bonito. Qué bonito. Lo que pasa en la película es que por alguna razón el protagonista cae dentro del agujero negro, llega de alguna manera, parece llegar a la singularidad y se salva. Es decir, no parece sufrir demasiado. Entonces, puede que haya maneras de caer en un agujero negro y aún así salvarte evitando todas estas contracciones y elongaciones tan duras. Y esto, bueno, si quieres ahora lo completas, ¿no, Crespo? Uh-huh. Pero es una de las cosas que también intentaron encontrar la manera de que se salvase de una manera físicamente viable. Y volvemos al tema de la rotación de los agujeros negros. En el momento en que un agujero negro rota, la singularidad, y esto creo que lo tienes en uno de tus vídeos, la singularidad ya no es un punto, sino que es un donut, ¿no? Es un anillo, es literalmente un anillo. Sí, además de esto, se abre la puerta a que, si además el agujero negro tiene un poquito de carga y estas cosas, ¿no? Se abre la puerta a que los agujeros negros puedan conectarse con otros agujeros negros, o que de algún modo el agujero negro te esté diciendo que conecta con otra parte, ¿no? Como que hay un espacio más allá del agujero negro. Siempre que te metas por una cierta zona. Es esta idea de que los agujeros negros se pueden conectar con agujeros blancos y es esta idea de que efectivamente pues los agujeros negros pueden tener como dos bocas. Esta idea del agujero de gusano. Y esto es carne de cañón para la ciencia ficción. Totalmente, totalmente. Ya en la propia película vemos que hay un agujero de gusano. Sí, uno de estos agujeros. Eso lo dejaremos para otro episodio. Lo dejamos para otro episodio porque es un follón. Pero efectivamente parece que utilizan o sea, parece imposible que aquí Matthew McConaughey pueda salvarse. Te entras en un agujero negro y la física te dice que estás muy, muy mal. O sea, estás no salvable. Pero al final, bueno, efectivamente la película utiliza estos truquitos para salvarle. Sí, sí, y como explica en el libro, de alguna manera encuentran la manera de que quizás podría salvarse si pasa esto y lo otro. De alguna manera intentan justificarlo. Una cosa que se me olvidó decir del libro y que es interesante es que los capítulos están clasificados en tres tipos. Están clasificados en
cosas que explica que están científicamente probadas, en cosas que son, ¿cómo lo llama en el libro? No me acuerdo. Como especulaciones, pero basadas en teoría fundamental, es decir, no está científicamente probado, pero parece que todo va a ser así. Y otros conceptos que explica que dice, esto básicamente me lo he sacado de la manga y es pura especulación. Así que uno, leyendo los capítulos, ya se puede hacer una idea también de cuál es el marco científico actual, ¿no? Donde estamos. Puedes distinguir claramente qué es verdad de lo que es especulación. Cosa que me parece muy honesto y muy, muy interesante a la hora de seguir el libro. ¿Por qué, Héctor, a ti de la película qué fue lo que más te chirrió? Chirriar, bueno, en el momento en el que hablan de... Bueno, creo que eso nos pasa a todos. En el momento en el que hablan del amor como la mayor fuerza, sí. aquí Kip Thorne en ese momento yo creo que estaba tomando cañas. Estaba tomándose una Coca-Cola el hombre y no... Y se la colaron por ahí. Se la colaron por ahí, totalmente. Sí. No, pero, o sea, todo lo que viene siendo lo de caer dentro del agujero negro y tal, chirría porque sabes lo que puede pasar, pero luego cuando lees un poco más y dices, bueno, pues cabe la posibilidad de que pueda salvarse. Vale, bueno. Eso, porque a mí una de las cosas que me chirriaron, y creo que al final en la película es como que la propia película lo desmiente o algo así, es cuando lanzan a uno de los robots dentro del agujero negro porque quieren como bueno, mega spoiler aquí, gente, lo siento mucho, pero claro, necesitan como esos datos experimentales de cómo es un agujero negro por dentro para poder resolver esta teoría que en principio les daría control de la gravedad y podrían de algún modo salvarse gracias a eso. Y la movida es cómo sacan la información del agujero negro aunque tengas como una manera de experimentar dentro de él. Y la movida es que dicen algo así como que el robot se iba a comunicar con la nave a través de entrelazamiento cuántico. Esto yo no me acuerdo. Lo tiran ahí. Y yo dije, pero ¿qué dices? ¿Cómo? Y yo, ¿qué dices? Flipado. ¿Qué es esta mierda? Y bueno. O sea, no son capaces de dominar el espacio-tiempo como tal y sí que son capaces de dominar el entrelazamiento cuántico a ese nivel. Que desde un punto de vista fundamental algunos investigadores te dirían que es lo mismo. Bueno, pero bueno, eso es física dura. Eso es física muy dura. No, de hecho, lo que quieren sacar es información de cómo funciona la gravedad a nivel cuántico, ¿no? Que es lo que les falta para poder manejar el espacio-tiempo como tal. Y esto es una cosa que está a la orden del día, que es lo que se conoce como la gravedad cuántica, que sería como una teoría que engloba tanto la gravedad, la relatividad general, como la mecánica cuántica, teoría que hoy en día no tenemos. Sí, es el reto teórico actual y bueno, lo seguirá siendo creo que durante muchos años. Es la idea de que la gravedad debe ser cuántica, debe serlo. O sea, la gravedad la entendemos de manera clásica, pero hay muchos experimentos mentales muy divertidos que te dicen que la gravedad tiene que tener un comportamiento cuántico. Uno, por ejemplo, que me parece muy divertido es la doble rendija cuántica. No sé si este lo conoces. Continúa. Este es divertido. Vale, a ver, el experimento de la doble rendija, o un clásico, ¿no? Los electrones pasan por las rendijas y al final te aparece un patrón de interferencia al otro lado de la pantalla que te está diciendo que esos electrones han pasado por las dos rendijas a la vez, ¿no? Para los que hayáis visto mi vídeo, people, pues entran pues como que los electrones están en las dos cajas, ¿no? Bueno, pues a alguien se le ocurrió, ¿vale? Y es como que el experimento es como que si tú intentas averiguar por qué rendija han pasado, como certificarlo, te cargas el experimento, básicamente. Si tú intentas ir a uno de los, o por ejemplo poner un detector, lanzar luz, si tú intentas interferir de algún modo en el experimento, no te sale el patrón de interferencia. En acuerdo con los principios de la mecánica cuántica. Bueno, pues dijo alguien, oye, ¿pero qué pasa si usamos ondas gravitacionales? Es decir, ¿qué pasa si yo tuviera un detector lo bastante fino como para detectar cuando el electrón, al moverse y atravesar las rendijas, perturba el espacio-tiempo, porque es un objeto con masa,
Es un objeto que puede estar acelerando, puede estar haciendo cosas, ¿no? Y perturba el espacio-tiempo, genera una onda gravitacional, y yo detectando esa onda gravitacional puedo saber por dónde pasa. Porque además las ondas gravitacionales decaen con la distancia, tienen como todas estas propiedades clásicas. Y además no es una cosa que yo estoy lanzando, sino es una cosa que el electrón está emitiendo. En fin, que hay como un experimento mental en el que realmente, si lo miras con detalle y como que te haces pequeños cálculos de las propiedades de las ondas gravitacionales, pues realmente las ondas gravitacionales que emiten los electrones al pasar por las rendijas te diría por qué rendijas están pasando. Y en principio eso no... No violaría los principios. Claro, pero eso es una violación de los principios. Claro, o sea, porque eso está, de algún modo, está rompiendo con los principios de la mecánica cuántica. Queremos vídeo de eso. Creo que, no sé si lo ha puesto alguien en este. No, si lo ha puesto alguien en el chat, pero efectivamente creo que este es un experimento mental de Weinberg. Pero este es un vídeo muy interesante. Este lo tengo. Cuando sepa más de gravedad cuántica, me gustaría que este fuera el vídeo de introducción. Y es interesante, ¿no? Porque eso te está diciendo que hay una contradicción clara entre la gravedad y la mecánica cuántica. Y la única manera de conciliarlo es que la gravedad sea cuántica. Porque no vamos a cambiar la mecánica cuántica ahora. O sea, sí, estamos ahora para cambiar la mecánica cuántica. Evidentemente, las ondas gravitacionales, sobre todo cuando son de baja intensidad, como es en este caso, esas ondas tienen que tener comportamiento cuántico. Y está ahí que no se sabe cómo hacerlo. No se sabe cómo hacer que el comportamiento del espacio-tiempo se vuelva cuántico. No se entiende el espacio-tiempo a nivel cuántico. Ese es el problema. Bueno, no lo estáis viendo porque Crespo está congelado, pero lleva todo el rato jugando entre sus manos con una cinta métrica. Lo cual es como, no lo había pensado, pero sí. es muy... Lleva abriendo y cerrando una cinta métrica durante todo lo que llevamos de chat, cosa que me parece muy simbólico. Muy ilustrado. La verdad es que es muy simbólico, realmente no lo había pensado. Yo es que tengo una tendencia muy grande a tener cosas en las manos y estar jugando con ellas cuando digo cosas. Pero sí. Bueno, interesante. Y este es el último tema que tratamos y que está relacionado con esto. De hecho, los personajes o el robot y Matthew McConaughey entran dentro del agujero negro para extraer información cuántica, pero quizá, por lo que sabemos, la información cuántica de un agujero negro no está en el interior, sino está precisamente en el horizonte de sucesos, que es donde ocurren movidas interesantes relacionadas efectivamente con la mecánica cuántica. Eso es. Este es un ámbito en el que se está trabajando ahora mismo muy fuerte. De hecho, tengo mi guía asesor Pablo Bueno es un experto en esto. Es un experto, pero experto. O sea, de decir, de las pocas personas en el mundo que realmente saben muchísimo sobre esto. Y efectivamente hay ideas locas de... porque siempre está esta imagen y en Interestelar básicamente es lo que vemos. En Interestelar vemos agujeros negros clásicos. Y luego está estas ramas de la física en el que los agujeros negros se utilizan para explorar estas ideas en el que gravedad y cuántica puedan mezclarse y realmente puedan darnos pistas de cómo el espacio-tiempo funciona a nivel cuántico. Y ahí están estas ideas, por ejemplo, las ideas del firewall, por ejemplo, que es a la altura del agujero negro, pues que haya como un montón de esta idea de que la información del agujero negro, pues efectivamente está en el horizonte y que de algún modo termaliza en una especie de muro de fuego horrible que si intentas atravesar el agujero negro te caes en el muro y eso resolvería ciertas paradojas que hay alrededor del mundo de la información cuántica y los agujeros negros y muchas cosas más. Incluso las más locas de todas, que es literalmente negar que el espacio existe. Pero esto es muy terraplanista, ¿eh? Eso es muy a ver, no, porque los terraplanistas no tienen ni siquiera una teoría consistente. Esto sí que es al menos una hipótesis consistente y que conecta con muchas partes de la física. Pero efectivamente es una hipótesis muy loca. Negar que el espacio existe. Eso sí que es... O sea, hoy en el canal, los que hayáis visto el vídeo de los cerebros de Boltzmann, pues es negar que el espacio existe con un contexto clásico. Esto ya es un contexto teoría de cuerdas, ya es la polla, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, está Chimisaurus, que pregunta si la radiación de Hawking tiene que ver con la cuántica. Por supuesto. Por supuesto. Héctor, dale. Esto
La radiación de Hawking es una cosa, es un fenómeno que podemos decir que es un fenómeno teórico, pero que no tenemos no tenemos ninguna prueba experimental o ninguna evidencia experimental de momento, pero de la cual tampoco tenemos ninguna razón para dudar de que no exista. Y es básicamente el hecho de que en el horizonte de sucesos, como en cualquier otro punto del espacio-tiempo, continuamente se están creando pares de partículas antipartículas. Debido al principio de incertidumbre de Heisenberg, pues continuamente alrededor nuestro se están creando pares de partículas y antipartículas. Pues ¿qué pasa? Que si hay una partícula, un par de estas partículas que se crea justo en el horizonte de sucesos o muy cerca del horizonte de sucesos, en el tiempo en el que ese par se crea y se vuelve a encontrar para volver a desaparecer de alguna manera, pues en ese tiempo puede ser que una de las partículas de esa pareja caiga dentro del agujero negro, mientras que la otra se escape y nunca más vuelvan a reconciliarse de alguna manera, como te diría la mecánica cuántica. De una manera que efectivamente es como si el agujero negro estuviese emitiendo algún tipo de radiación, debido a que la mitad de las partículas cae dentro, la otra mitad sale como emitida hacia afuera, parece como una emisión, pero no sería bien una emisión. Y esto es un fenómeno cuántico que es relacionado con los agujeros negros que predijo Hawking, y que, como digo, no tenemos pruebas observacionales o experimentales, pero que no podemos dudar de que no vaya a ser así. Y esto tiene consecuencias y hace que los agujeros negros pues se evaporen, se vayan haciendo cada vez más pequeños, y detalles que no sé si los quieres comentar tú o querías comentar otra cosa. Bueno, me gustaría comentar que a lo mejor aún nos queda mucho tiempo hasta que detectemos la radiación Hawking, a menos que el LHC tenga algún tipo de fortuna enorme, se produzcan mini agujeros negros y veamos cómo se evaporan, ¿no? en difotón. Al LHC no lo metas en esto. Vale, en este vídeo no. Bueno, la movida es que detectar la radiación Hawking astrofísica es prácticamente imposible, porque una cosa maravillosa de la radiación Hawking es que cuanto más pequeño es el agujero negro, más rápido evapora. Por eso los agujeros negros que se puedan producir microscópicamente, que es una hipótesis que tienen algunas teorías de física de partículas, ¿no? Dimensiones extra. Por eso esos agujeros negros pues son fáciles de detectar porque producen fotones de muy alta energía. Sin embargo, los astrofísicos, los agujeros negros gordos, radian una radiación que es como peor que el radio, ¿no? Peor que las ondas de radio. Es como una radiación que es como imposible de detectar. Si es que es verdad. Por eso, hasta que nuestra tecnología no sea muy avanzada, no creo que podamos detectarlo. A menos que haya alguna manera así indirecta o que sea guay. Así que eso queda pequeño. Y es también el motivo por el cual un agujero negro que está a punto de morir es muy peligroso. Porque en ese momento en el que se evapora y se hace pequeñito, su radiación, la energía de su radiación escala muy rápido. Escala muy rápido y es como una especie de mini bomba de fotones. Un agujero negro está hecho para matar. Está hecho para matar, pero en muchos sentidos. O sea, es muy mortífero. Es muy mortífero. Y es una lástima, porque los agujeros negros son... Y a lo mejor podemos acabar con esto, me parece una conclusión bonita. Es que tienen propiedades que son muy interesantes y que tal vez en el futuro de la humanidad, a muy largo plazo, por supuesto, esto es muy especulativo, puedan ser muy útiles. Por ejemplo, los agujeros negros son los bichos más eficientes del universo, en el sentido de que extraer energía de ellos es como la fuente más eficiente de todas, sin ninguna duda. Tiene Minute Physics un vídeo muy interesante sobre esto en el que lo explica. También, cuando la gente que sabe de agujeros negros y información cuántica y todo eso, un agujero negro es el dispositivo que mejor almacena información del universo. Es decir, los agujeros negros podrían, si se supiera cómo almacenan la información y poder utilizarlo correctamente, los agujeros negros son el mejor disco duro del universo, más eficiente en almacenar información. Y, por supuesto, son las armas mejores del universo, ¿no? Y las fuentes de energía más eficientes del universo. A lo mejor... Lo son todo. Lo son todo. O sea, los agujeros negros son guays.
son guays y hay que saber, hay que entenderlo. Primero, estamos en la fase en la que los estamos estudiando y los estamos entendiendo. En el futuro podremos hacer cosas guachis con ellos. Pues suena muy prometedor, ¿eh? Suena muy prometedor para dentro de a lo mejor 500.000 años. Vale. Pero sí, 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 sí. Pero para eso está la ciencia ficción, para especular con ello y inventarse historias interesantes. Bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando esto. Yo creo que ha quedado bastante completo. Yo creo que Si bastante. Sí, sí. ahora no sé si volvéis a ver Interstellar, quizá podéis ver el agujero negro de otra manera o no. Y disfrutar de la película también. Eso y, estaría bien. y así, a modo de cierre, os he recomendado el libro este de La ciencia de Interestelar, ¿vale? Muy, muy interesante. Si os gusta este libro y queréis aún ir un poco más allá, os recomiendo otro libro de Kip Thorne, que es como lo mismo, pero más tocho. O sea, más al detalle, ¿vale? Se llama Agujeros Negros. Pensaba que ibas a sacar Gravitation. No, ¿cómo se llama? El Sí, libro de... Gravitation. Bueno, vale, sí, es que ese no lo tengo. Pero si este se os queda corto, hay otro que me parece son 1200 páginas donde está toda la relatividad general. Todo, todo, todo. Y además es que está bien explicado. Con un montón de ejemplos. Está muy bien ese libro. Es un libro que en algún momento de la carrera consulté. Pero tampoco sería el mejor libro de texto para la carrera ese. No, No. no, Hay otros mucho mejores o lecture notes que están mucho mejores, pero ese como la Biblia de la relatividad general está bien. sí, Para está bien. consultarlo de vez en cuando. Como consulta está bien. Mm. Por supuesto, si vosotros queréis aprender más de estos, Kip Thorne tiene sus lectures, sus clases de gravedad, las tiene en YouTube. Yo me he visto algunas cuantas sobre el principio de equivalencia, que es el comienzo, es la casilla cero en la que uno empieza a aprender sobre relatividad. Así que, oye, si alguno os interesa, lo tenéis en YouTube. Por aquí preguntan, ¿qué libro ha dicho? Agujeros negros y arrugas del tiempo. Yo lo tengo en inglés, pero está en castellano, está editado en castellano. Lo podréis encontrar en castellano también. Y nada, no sé, ¿quieres añadir algo más, Crespo? Nada más, Héctor, ha sido un placer, ha sido muy divertido, se me ha pasado volando. Sí, joder. ¿Cómo podemos pasar tanto rato hablando de agujeros negros? Y más que nos pasaríamos. Y más que nos pasaríamos. Pues Bueno, nada, Héctor, que ha sido un placer y cuando quieras estoy disponible. Igualmente, muchas gracias, porque además Crespo en esto de la ciencia ficción ya tiene experiencia con los vídeos que haces. ¿Cada cuánto haces vídeos en Fluxen? Cada 2 semanas publicamos y hace poco publicamos Watchmen. Estuvo guapo. No es siempre ciencia ficción así pura, es No, un no, no. poco... No, por ejemplo, hace poco comentamos Harry Potter, que pues sería fantasía, ¿no? Bueno, tengo que decir, Harry Potter, la del prisionero de Azkaban, tiene una de las mejores tramas de viajes en el tiempo. Consistente. O sea, de las más consistentes. O sea, olvídate de Regreso al Futuro y mierdas así. O sea, Harry Potter lo clava. O sea, es así como debería ser. Exactamente. Y está muy guay. Aunque debo decir que JK se pasó ahí. Normal que luego, en el quinto libro, aprovechara la batalla esta que hay en el Ministerio de Magia para destruir la manera que tiene Harry de viajar en el tiempo en el prisionero de Azkaban. Los giratiempos, que son estos objetos mágicos que les ayudan a viajar en el tiempo, se los cargan en la quinta película. ¿Por qué? Porque evidentemente tener en la ficción una posibilidad para viajar en el tiempo te jode todas las tramas. Claro, los metió demasiado pronto en la saga, ¿no? Eso es. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Mi recomendación para todos vosotros, si queréis ver buenas tramas de viajes en el tiempo que sean intrincadas y que estén guays, Doctor Who, quinta temporada de la nueva edición, ¿vale? La edición del 11º Doctor, el 11º Doctor, disculpad que siempre me equivoco. Si te mola Doctor Who, cuando hagamos un capítulo sobre Doctor Who te invitaremos. Yo encantadísimo de venir. Pues nada, aprovecho ya a modo de cierre para anunciaros el próximo episodio, que será el miércoles que viene, en principio a las 10 hora de la noche, hora central europea, o como decimos aquí, hora del CERN, que es la hora de Madrid, Barcelona, París, Roma, toda
toda esa franja. A las 10 de la noche estaremos comentando Javier Santolaya y yo el primer capítulo o el siguiente capítulo de la temporada de Rick y Morty, que en principio se estrena Qué guapo. este domingo. Y lo comentaremos. No sabemos de qué vamos a hablar, pero algo se podrá sacar. Me dais mucha envidia. A ver qué tal ese primer capítulo. A ver cómo funciona. Y si te quieres apuntar, estás invitado, ¿eh? Veremos. Miércoles a las 10. Te cuento. De cara a todos los que nos habéis seguido, primero de todo, muchas gracias por seguir este primer episodio. El vídeo lo subiré a mi canal de YouTube, a hacer trípetas, así que lo podréis volver a ver ahí o lo tenéis como referencia o lo que queráis. Y de cara al próximo capítulo, al próximo episodio, intentaré que todos estos fallos de principiante, de que está el vídeo congelado, que no ha funcionado esto y todo esto, esté un poquito más currado y funcione mejor. Esto ha tenido narrativa. Esto ha sido a favor de la narrativa. Sí, eso lo dicen los que tienen una puesta en escena muy pobre. No, es que lo que importa es la narrativa. Sí. Así que, pues nada, muchas gracias otra vez, Crespo. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí. Y si queréis saber más sobre ciencia y ciencia ficción, pues no dudéis en seguir este canal. Y nos vemos pues la semana que viene. Nos vemos, chicos. Hasta Un abrazo. luego a todos. Adeu.